Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo video. Yo soy Rafael Cervantes y en esta ocasión vamos a ver la corriente eléctrica. Muy bien, vamos a establecer que la corriente eléctrica es el flujo de electrones que pasa a través de un conductor en un tiempo determinado. ¿De acuerdo? Hay que recordar que es un electrón. Un electrón es parte de un átomo. Un átomo, recordamos que es la parte más pequeña de la materia. El electrón es parte del átomo, así como los protones y los neutrones. Los protones y los neutrones son el núcleo que conforma el átomo y los electrones son los que giran alrededor del núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, los que van a estar caminando son los electrones dentro de nuestro conductor, que es lo que genera mi corriente eléctrica. Muy bien. En este sentido, vamos a establecer cuál es la ley de la electrostática. La ley de la electrostática dice que cargas iguales se rechazan y cargas diferentes se atraen. En esta ocasión, dos cargas positivas se van a rechazar, al igual que dos cargas negativas. Si yo tengo una positiva y una negativa, se van a atraer esas cargas. A eso se le llama la ley de la electrostática. ¿Para qué la mencionamos? Porque el flujo de los electrones, el que corre es el electrón y va a llegar al polo positivo porque se va a atraer. Eso es nuestro flujo y es nuestra corriente eléctrica. Muy bien. La unidad de carga eléctrica se mide en coulombs. Un coulomb equivale a 6.25 por 10 a la 18 electrones dentro de nuestro sistema internacional. ¿De acuerdo? Es bien importante conocer lo que equivale o la unidad de carga eléctrica, que son los electrones. Muy bien. Para la corriente eléctrica, el único que camina es el electrón debido a la masa. Si ustedes se dan cuenta aquí, la masa del electrón es mucho más, 9.11 por 10 a la menos 31, que la masa del protón. Por eso los protones prácticamente están estáticos. Los que caminan son los electrones. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace que exista un flujo. Muy bien. Para esto nos vamos a apoyar de una demo que la obtuvimos gracias a phet.colorado.edu para poder explicar mejor nuestro tema. Es decir, nuestra corriente eléctrica camina de negativo a positivo. Existen dos tipos de corriente eléctrica, la corriente alterna y la corriente directa. La corriente alterna es la que puede cambiar de flujo, es decir, puede ir de positivo a negativo. Y esa corriente es la que se da en distancias muy largas. Por ejemplo, es como nosotros la traemos. Una corriente alterna, por ejemplo, es la corriente donde nosotros enchufamos nuestros aparatos eléctricos. Como puede ser alterna, es decir, puede cambiar de sentido, nosotros podemos cambiar la clavija o podemos conectarlo de diferente manera al enchufe. Y en este sentido podemos utilizarlo de las dos maneras y vamos a tener energía. En cambio, la corriente directa o continua es la que estamos viendo en nuestro esquema. Solamente se dan en las pilas. ¿De acuerdo? Si nosotros cambiamos lo que es la pila, por ejemplo, vamos a ponerlo en un control remoto o lo ponemos en algún juguete o en alguna linterna. Si cambiamos la pila, la ponemos chueca o de cabeza, nuestro sistema, nuestra corriente eléctrica no va a haber. ¿Por qué no va a haber? Porque es una corriente continua. ¿Qué significa? Que va solamente en una dirección, no puede ir en otra, no la puedo invertir. Hay que tener cuidado entonces cuando estemos manipulando pilas. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, como va caminando nuestro flujo, es porque la pila está cargada. Recuerden que la electricidad o la corriente eléctrica empieza a caminar cuando hay más electrones que protones o más protones que electrones. ¿Qué pasa cuando la misma
cuando existe la misma cantidad de electrones que de protones. Entonces no hay electricidad porque hay un equilibrio entre protones y electrones. ¿Qué sucede? Que es cuando la pila se acaba, ¿de acuerdo? Es cuando se llega a un equilibrio de protones y electrones y por lo tanto ya no hay energía. Hay que cambiar la pila o hay que cambiar la batería. Esto no sucede con la corriente alterna. ¿Por qué? Porque siempre estamos enchufados a ella y siempre hay un flujo. Siempre va a haber un flujo en la corriente alterna. Ahí nunca se va a terminar. Recuerden que quien genera esta corriente alterna empieza desde las presas y hay un sistema que hace que tengamos nosotros la electricidad en casa. Esa presa genera electricidad a través de un generador, pasa a una planta, esa planta ahí es donde transforma la energía, la corriente eléctrica y la manda a través de un voltaje, donde pasa a través primero de un transformador, ya que el transformador tiene la funcionalidad de aumentar o disminuir el voltaje, ¿de acuerdo? Entonces, desde la subestación, desde la presa, mandan con gran voltaje para que alcance a llegar a todas las áreas pobladas o a todas las casas o a todas las fábricas que necesitan electricidad. Antes de llegar a casas, escuelas, fábricas, llega también a una planta para distribuir nuevamente el voltaje a través de un transformador donde baja la intensidad o baja el voltaje de nuestra corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Si ustedes ven en sus casas, en los postes de luz, hay unas cajas muy grandes que se llaman transformadores. ¿Por qué se llama transformador? Porque transforma nuestro voltaje, es decir, la hace llegar a un voltaje de 120, 110, 120 volts, que es el voltaje que nosotros utilizamos para poder conectar computadoras, licuadoras, nuestra televisión, etcétera, etcétera, para que nos den la energía necesaria para poder utilizar nuestros aparatos eléctricos. La corriente 220 es la que llega antes del transformador. Esa corriente, si nosotros la tomamos, puede llegar a electrocutarnos. Esa corriente es muy fuerte. Si nosotros metemos o tocamos la electricidad o el voltaje que viene en nuestras casas, sí vamos a sentir un golpe muy fuerte, pero no nos va a dañar, a diferencia de nuestra corriente 220. Entonces, nuestra corriente eléctrica, ¿qué es? Es el flujo de electrones que va a través de un conductor en un tiempo determinado. Nos vemos en el próximo video.